Buenas tardes, mi nombre es Estrella Pascual y hoy le vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que se titula Construcción y validación de una escala de certificación corporal en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Mi grupo está conformado por Valeria del Castillo, Gabriela Cabero, José Graham, Antonella Guamán y quien les habla, Estrella Pascual. Y empezaremos contándoles por qué fue que elegimos este tema. Elegimos la incentivación corporal porque viene siendo un tema que vemos pues, todos los días, sobre todo con los estándares de belleza que tenemos a través pues, de las redes sociales o de los medios de comunicación. La exposición constante hace que muchas personas, en especial los jóvenes, se preocupen demasiado por cómo lucen y cómo se ven. Y la verdad es que nosotros mismos como estudiantes de psicología nos dimos cuenta que pues esto pasa muchísimo en nuestro propio entorno universitario. No es algo lejano, o sea, está presente en nuestros compañeros, en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales. Y por eso nos pareció importante desarrollar un instrumento confiable que realmente pueda medir este constructo en jóvenes universitarios en línea. En cuanto al marco teórico, la identificación corporal se basa en la imagen corporal como un constructo psicológico, incluye la percepción del cuerpo, pensamientos, emociones y conductas asociadas. Esto según Bailey en el 2003. La estetificación corporal también se define como una valoración negativa de la propia imagen, generada por la diferencia entre el cuerpo percibido de la persona y el cuerpo ideal que ellos quisieran. Además, Thompson en 1990 señala que este posee componentes perceptuales, subjetivos y conductuales. Ahora pasando a la parte de antecedentes, Cooper para medir el constructo en 1987 desarrolló el Body Shape Questionnaire orientado a Evaluar la insatisfacción corporal, que el miedo a engordar, las preocupaciones relacionadas con la apariencia. Posteriormente también se creó el BSQ-14, una versión más abreviada de este cuestionario que evalúa la insatisfacción con el peso y la forma corporal mostrando adecuada validez y confiabilidad. Pasando con la relevancia de este marco, es importante ya que estudiar la insatisfacción corporal radica en su impacto en el bienestar psicológico y su relación con problemas como los trastornos de conducta alimentaria, entre otros. Por ello es necesario contar con instrumentos breves y confiables para evaluar este constructo en contextos clínicos e investigativos. Ahora pasando con los tipos de dimensión. Escala del BSQ fue desarrollada por Cooper en 1987 y es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la insatisfacción corporal. Este cuestionario fue diseñado para identificar las preocupaciones relacionadas con la forma y el peso corporal. Primero tenemos la insatisfacción con la forma corporal, que se refiere al grado de descontento que una persona siente con la apariencia y la forma de su cuerpo. La preocupación por no alcanzar con el ideal físico deseado. Por otro lado tenemos la de miedo a engordar. Esta hace referencia a la preocupación constante por aumentar de peso o perder el control sobre esto. Incluso cuando existen cambios reales en la apariencia física, la persona puede mantener pensamientos frecuentes relacionados con subir de peso, siendo uno de los principales componentes de la insatisfacción corporal. Siguiendo con las dimensiones, tenemos la autodesvalorización por la apariencia física, que en este caso se hace referencia a la tendencia de las personas a valorar negativamente su propio cuerpo cuando consideran que no cumple con los estándares de belleza que consideran ellos mismos ideales. Esto puede generar sentimientos de vergüenza, rechazo o incluso inferioridad. La siguiente dimensión es el deseo a perder peso. En este caso representa la inclinación a querer adelgazar para alcanzar su físico ideal. Como consecuencia, la persona puede llegar a sentirse motivada a realizar conductas como ya sea restringir la alimentación o incluso seguir dietas debido al descontento con su propia apariencia corporal. Por último, la siguiente dimensión que tenemos es la evitación de situaciones relacionadas con la apariencia física. En este caso, se refiere a evitar contextos en los que el cuerpo pueda ser observado o evaluado por otras personas. Por ejemplo, usando ropa que oculte la figura o incluso evitando actividades donde el cuerpo pueda quedar expuesto, más expuesto. Y yo voy a hablarles sobre los aspectos del estudio empírico. Esta muestra del presente estudio estuvo conformada por 211 estudiantes universitarios de la Universidad San Ignacio de Loyola, ubicada en Lima Metropolitana. Los participantes tenían entre 18 y 30 años y participaron de manera voluntaria durante el periodo académico 2026-1. Esa población fue pertinente para el estudio ya que los jóvenes universitarios se encuentran en una etapa en la que la imagen corporal puede influir en la autoestima, el bienestar psicológico y las relaciones sociales. Además, están expuestos a factores como la comparación social, las redes sociales, la presión por cumplir ideales de belleza y la opinión de otras personas sobre la apariencia física. En cuanto al análisis factorial exploratorio, inicialmente se identificó una estructura de dos factores relacionados con las dimensiones planteadas teóricamente, que fueron insatisfacción autopercibida e insatisfacción por influencia social. Sin embargo, al revisar las cargas factoriales se observó que los ítems 3 y 7 presentaban cargas cruzadas y no se asociaban claramente con una sola dimensión. Por ello se decidió eliminar el segundo factor como dimensión independiente, ya que no presentaba una estructura suficientemente clara,
Y finalmente la escala quedó organizada principalmente en torno a una sola dimensión general de insatisfacción corporal, relacionada con la evaluación negativa del propio cuerpo, el malestar frente a la apariencia física y la inconformidad con la imagen corporal. Ahora seguimos con la presentación de resultados. En el procedimiento de análisis de datos, tenemos que primero se realizó un análisis descriptivo de todos los ítems, evaluando la distribución mediante los índices de asimetría y kurtosis. Luego se llevó a cabo un análisis factorial utilizando el estimador ULS, por ser un método robusto cuando los datos no presentan una distribución normal. Para poder identificar el número de factores, se utilizó el análisis paralelo y una rotación oblicua oblimin, ya que las dimensiones podían estar relacionadas entre sí. Por último, se evaluó el ajuste del modelo mediante los índices RMSR y el RMSA, y la confiabilidad de la escala se estimó a través del coeficiente omega que permite evaluar la consistencia interna del instrumento. Continuando con la parte de resultados, abarca la validez de contenido. Inicialmente el cuestionario estuvo conformado por 30 ítems para evaluar la validez de contenido. Participaron 5 jueces expertos, quienes analizaron cada ítem considerando los criterios de pertenencia, suficiencia y claridad. Como resultado, se eliminaron 4 ítems y el instrumento quedó conformado por 26 ítems por realizar el análisis factorial exploratorio. Por otro lado, tenemos el análisis descriptivo de los ítems, medida tendencia central, variabilidad y distribución, mediante los índices de asimetría y kurtosis. Los resultados mostraron que las medias se encontraron entre el 2.2 y el 2.8 y los valores de asimetría entre el 0.1 y el 0.6 y los de kurtosis entre menos 1.1 y menos 0.2, lo que corresponde a los valores adecuados de distribución no alejados de la normalidad. ¿Cómo analizamos la estructura interna de nuestra escala? Bueno, primero revisamos si nuestros datos eran adecuados para hacer un análisis factorial y para eso usamos el KMO, que nos dio un punto 963, y luego seguimos con la prueba de Bartlett, que salió significativa, con P menor a 0.001, y con esto, bueno, confirmamos que sí se podía continuar con el análisis exploratorio. Luego usamos el estimador de mínimos residuales y después de sacar 2 ítems que no estaban funcionando bien, nos quedó una estructura de un solo factor. Esto lo determinamos con el método de análisis paralelo y aplicamos una rotación de Oblini, lo que también ajustaba nuestro modelo. Obtuvimos un CFI de 0.870, un RMSA de 0.131 y SRMR de 0.037. Y ese factor explicó el 76% de la varianza total. Y este único factor lo llamamos insatisfacción corporal. Por último, las cargas factoriales de todos los ítems estuvieron entre 0.93 y 0.99. Bueno, ahora podemos pasar con nuestra tabla que sería nuestra escala final de insatisfacción corporal. Bueno, acá podemos observar la media que oscilan entre 2.2 y 2.8, lo que nos indica que en promedio los participantes respondieron entre las categorías rara vez y a veces. Por ejemplo, en el ítem 19 podemos observar que marcaron 2.2, nos dice 2.2, lo que reflejaría una menor frecuencia de acuerdo con esta afirmación. Mientras que en el ítem 1, 4 y 6 podemos observar que nos marca 2.8, lo que nos diría que muestra una frecuencia ligeramente mayor hacia la categoría a veces. En cuanto a la desviación estándar, podemos observar que los valores oscilan entre 1.0 y 1.3, y lo que nos indica una variabilidad moderada, es decir, que existe una cierta diferencia entre los participantes, pero sin una dispersión excesiva. En cuanto a la simetría, podemos encontrar que los valores, como mencionó mi compañera antes, se encuentran entre 0.0 y 0.6, o sea, que están dentro del rango recomendado, lo cual sería más menos 1, indicando una distribución de las respuestas aproximadamente simétrica y no representa sesgo. Mientras que en la kurtosis nos dice que varía entre menos 0.2 y menos 0.1. Estos valores, al ser negativos, la distribución es ligeramente placúrtica, es decir, un poco más plana de una distribución normal. Sin embargo, estos valores se encuentran dentro del rango recomendado, que sería más menos 3, por lo que no representa un problema para el análisis. En cuanto a las cargas factoriales, podemos observar que absolutamente todas estas cargas factoriales van a partir de 0.90, lo que nos indicaría que los ítems representan de manera muy sólida el constructo de satisfacción corporal. En cuanto a la correlación de factores, debido a que solamente tenemos una dimensión, no se calcularon correlaciones, pero bueno, podemos entender que nuestro factor 1 es en la carga factorial da 1. Bueno, ahora vamos con la parte de la consistencia interna. En nuestra dimensión, que es una, hemos utilizado el coeficiente de alfa, que dado el resultado se obtuvo un valor adecuado que sería 0.951, indicando una excelente consistencia interna del instrumento. Para evaluar la validez convergente se relacionó la puntuación total de la escala de insatisfacción corporal con la puntuación total de la escala de autoestima de Roxbenberg, tal como se presenta en la tabla 2. Los resultados fueron los esperados, ya que se encontró una correlación negativa moderada y estadísticamente significativa entre la insatisfacción corporal y la autoestima, con un valor de R de menos 0.571 y de P menor a 0.001. Esto significa que a mayores niveles de insatisfacción corporal, menores niveles de autoestima,
Es decir, cuando una persona presenta mayor malestar o inconformidad con su cuerpo, tiende a presentar una valoración más baja de sí misma. Estos resultados aportan evidencia de validez convergente para la escala, y debido a que ambos constructos se relacionan teóricamente en la dirección esperada. Por ello se puede afirmar también que la escala de insatisfacción corporal presenta una asociación coherente con una variable psicológica relacionada como la autoestima.